pienso que lo de Víctor Portorreal es algo como fuera de lo normal. Para mí no es una persona que está bien de la cabeza. Es un crimen horrendo, jamás en la vida aquí en este país se había visto eso. Ese comportamiento que él tenía no era de gente que servía. Bueno, me siento indignada porque fue un acto totalmente terrible. Él no debió hacer eso de matarla a ella, ni mucho menos a los niños que eran inocentes. El hombre cuando no tenía a Dios se convierte en un animal salvaje, porque quien domina su mente es Satanás. Hay algo fuera de lo normal en ese muchacho. Hay algo como que algo anda mal aquí en el psico de ese muchacho. Para hacer una atrocidad de esa forma tiene que estar bien demoniado para hacer eso. Lo veo una gente enferma mental. ¿Quién sabe? Tal vez podría estar endrogado, nadie sabe. Que una persona en sus 5 sentidos no puede matar a una persona inconscientemente y matar otra. Y luego irse a la playa como si nada. No está bien de la cabeza, porque una gente que cometa un hecho así no está bien de la cabeza. Buenas noches, Dominicana. Gracias por acompañarnos otro fin de semana. Yo no quisiera tener que abordar de manera profunda el tema que nos toca para este fin de semana, pero indiscutiblemente es un deber, desde la comunicación y desde el interés de llegar a ciertos razonamientos, entendimientos en torno a un caso que ha consternado a toda la sociedad dominicana. Varios crímenes atroces han sido cometidos en nuestro país, se ha dado muerte a mujeres, a niños y niñas, de las formas más brutales, diríamos, algunos casos sin el menor grado de entendimiento, sin la comprensión legal, psiquiátrica, social. Hemos tenido varios días de dolor, de indignación, de impotencia, pero aunque no sea nuestra familia, no sean nuestros vecinos o compañeros, son nuestros ciudadanos y ciudadanas quienes son asesinados de manera cruel, de manera bestial, y por eso nosotros hacemos este espacio. Tenemos que sumar a toda la consternación social el morbo que se ha producido desde las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales que han violado normas, que han colocado fotografías de menores, no así el Código de Niños, Niñas y Adolescentes lo prohíbe. Y de esta forma, algunos pronunciamientos de especialistas de distintas áreas que han estado emitiendo sus opiniones en torno al caso de Portorreal. Así las cosas, analicemos junto al destacado jurista Carlos Balcácer el caso de Víctor Alexander Portorreal, alias el chamán Chacra, supuesto autor confeso que declaró haber matado a su esposa, quien se encontraba embarazada, y a los 3 hijos de esta, 2 niñas y un niño. Esto ocurrió el pasado domingo 4 de febrero en el barrio Enriquillo del kilómetro 8 de la carretera Sánchez. Vamos a preguntarnos a qué tipo de conducta corresponde este crimen, cuál es el peso de su declaración en un proceso penal y también conocer de qué se trata todo esto desde la perspectiva psiquiátrica criminal. Vamos a hacernos muchas preguntas, ojalá tengamos las respuestas en el transcurso de esta emisión. Bienvenidos, bienvenidas. Barrio Enriquillo, kilómetro 8 de la carretera Sánchez, domingo 4 de febrero del 2018. 3 homicidios, una mujer, Reina Isabel González, de 32 años de edad, quien según vecinos estaba embarazada, y sus hijas de 13 y 11 años. Estas niñas, de acuerdo a declaraciones de la Policía Nacional, luego de haber sido asesinadas, también fueron violadas. Información que habría confesado el hoy imputado Víctor Alexander Portorreal, chamán Chacra, como se le conoce por algunos, también habría matado al día siguiente, lunes 5, al hijo de su expareja de 6 años de edad. Es el hedor de los cuerpos en descomposición que pone en alerta a los vecinos, quienes comentaron que algunos decían que podría tratarse de ratones muertos, otros especulaban sobre cadáveres. La sangre empezaba a escurrirse al apartamento del primer nivel, obligando a su inquilina a abandonar el lugar. Se comprobaba el hecho sangriento. Isabel fue encontrada con las manos atadas y con heridas en varias partes del cuerpo, presuntamente ocasionadas con un arma blanca. Las niñas estaban semidesnudas, con heridas similares. El menor fue hallado ahorcado, según informaciones policiales, con una corbata. A casi 2 semanas, los vecinos piden la intervención de las autoridades, pues dicen que aún permanecen ropas ensangrentadas y áreas infectadas en el lugar de los hechos. Quiero informarles acerca de lo que pasó aquí. Quiero que por lo menos vengan a limpiar Salud Pública y acondicionar todo esto, que hay un paquetón de ropa hedionda, tiene mucha sangre, y hay que acondicionar todo eso, que el ayuntamiento, los bomberos vinieron, pero no resolvieron nada en absoluto. Echaron agua y dejaron contaminar un paquetón de agua así, que yo le dije a ellos que había que sacar todo eso, y no sacaron todo eso. Sí, solamente
se garitaron, un disparate hicieron ahí. Entonces la dueña vino, le pagó a un señor ahí para que saque toda esa ropa. Él sacó toda la ropa, pero la ropa está ahí acumulada. Todo eso hay que botarlo porque todavía se mantiene el mal olor y la mala condición que hay ahí. ¿Entiendes? Entonces queremos que por lo menos vengan de nuevo a fumigar y a meterle lo que sea para acondicionar esa casa que está en mala condición. Queremos que por lo menos nos ayuden en eso. Pasa un paquetón de muchachitos y un paquetón de damas que no quieren ni cruzar por aquí. ¿Por qué? Por la mala condición de esa agua de muerto que hay ahí. Y queremos que se mantenga limpia, en buena condición la cosa. Sensacionalista y morboso inicia el debate en redes sociales sobre las preferencias musicales, estilo de vida y forma de vestir del asesino confeso. Sus allegados, entrevistados por otros medios, han mostrado sorpresa, pues Víctor fue descrito como una persona común, pacífica, sin episodios de violencia o conflictos. Cabe destacar que el imputado Víctor Alexander Portorreal no figura en los archivos de la Policía Nacional ni en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Amigos expresaron que jamás hubiesen imaginado que sería capaz de cometer estos crímenes. Algunos de sus nuevos vecinos, por el contrario, expresaron que era extraño y pesado. Se tejen historias sobre satanismo, prácticas oscuras o desórdenes mentales. La sociedad está consternada, pues aunque hemos vivido otros episodios de bestialidad y barbarie, nadie recuerda algo similar. Aún tratamos de encontrar los porqués de crímenes atroces cometidos en el pasado, como son los de José Rafael Llenas Aybar o Emily Peguero, involucrados un pariente y la pareja respectivamente. También sorprendieron las brutales muertes de Dioscari Gómez y Rosalinda Jan Pérez. Conmocionó el hallazgo de los cadáveres de jovencitas encontradas en fundas plásticas. De igual forma, el cuerpo de Claribel Valerio, decapitada por Renel Taleni recientemente. El brutal asesinato a martillazos y puñaladas de Fernelly Carrión por el sacerdote Elvin Taveras Durán aún se recuerda con dolor e indignación. Sin dudas, el caso de Víctor Portorreal, alias Chamán Chacra, será de amargo recuerdo para la sociedad dominicana. Expertos de la conducta humana han planteado la necesidad de someter a Portorreal a estudios psiquiátricos, neuropsicológicos y morfológicos, que incluyan imágenes de sonografía craneal, entre otros. Los psiquiatras Vicente Vargas, César Mella y Héctor Guerrero Heredia coinciden en que una junta de expertos en salud mental y neuropsicología deben evaluar a Portorreal, de quien presumen debe tener una enfermedad psiquiátrica y un trastorno severo de la personalidad que lo condujo a cometer los crímenes. El sociólogo Celedonio Jiménez opina que el caso de Portorreal es una clara expresión de la inestabilidad extrema que afecta a la sociedad, con una gran acumulación de factores negativos, problemas familiares, desempleo, desigualdad social, violencia. Dijo que la manera en que ocurrió el hecho demuestra esas perturbaciones. Hoy en Así las Cosas, tratemos la perspectiva criminológica del caso Víctor Portorreal. Yo pienso que ese deberían condenar a la pena de muerte. Con todo el peso de la ley, fuertemente, porque eso fue muy fuerte. Yo espero que se actúe primero con la justicia de Dios en los corazones de los jueces que lo van a juzgar. Deberían de juzgarlo como ellos crean y la mayoría dicen sí que lo maten. Yo pienso que si lo matan le harían un favor. No debe de salir nunca de la cárcel. Si hubiera una pena más grande se le dictara, pero hasta ahora nomás son 30 años, así es que yo creo que eso debe ser. Debería haber pena de muerte para la gente así en este país. De parte mía, lo digo directamente, porque un hecho así no se debe hacer. Yo como cristiana no puedo juzgar a nadie, porque el único que debe de juzgar a la persona es Dios. El Estado debería hacer algo porque se están dando situaciones muy extrañas. Bueno, yo diría que ese hombre tiene que hacerlo con él, porque ese hombre cometió un crimen demasiado fuerte para la sociedad. Hay gente indignada con ese crimen, ¿me entiendes? Entonces, tuviera que tener medidas para ese hombre. Que me excuse él si lo estoy defendiendo con esto, pero que él sabe que lo hizo mal. La sociedad no debería inculpar a la mamá como tal. No todos pensamos iguales, no todos tomamos las mismas actitudes y entonces la culpable no es ella. Empecemos ya. No podemos desaprovechar un minuto de esta conversación junto a Carlos Balcácer, un destacado abogado de la República Dominicana, especialista penal y doctrinario. Yo digo eso, nosotros lo sabemos, lo reconocemos y él humildemente accede a esta entrevista para Así las Cosas. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Tatiana. Le he llamado y le he consultado porque tenemos mucho ruido mediático, tenemos inclusive tergiversación de información, publicaciones que nunca debieron hacerse, una discusión social sobre los hechos, las causas de este crimen horrendo que República Dominicana
no ha dejado de revivir durante estas pasadas 2 semanas. A ver, la mentalidad criminal, o sea, ¿cuándo entender que es una conducta desviada, que esto pudiera o no pasarle a cualquier ser humano? ¿Qué está pasando en República Dominicana con estas personas que se estudian o no? Vamos a ver. Sí, Desde la perspectiva criminal, ya los psiquiatras han dicho sus opiniones en diferentes medios. No, fíjate, el tema es que en principio la delincuencia, Tatiana, es un fenómeno de la vida. ¿Desde cuándo? Desde que hay creación de propiedad privada. Claro. Cuando no había propiedad privada, comunidad primitiva, todo era de todos, vamos a llamarle así, y como hubo un excedente en la producción, entonces hubo la apropiación. Ahí nace la delincuencia. Y por eso la necesidad de establecer normas, Y- reglas, controles. Claro, ahora, ¿qué ocurre? Esas reglas, esas normas están dirigidas a personas que captan y hacen una realidad normal, cognoscitiva de lo que es el medio. Tan pronto tú no percibes de forma normal el mundo circundante, entonces la ley, la norma, como tú certeramente lo dices, a ti te rebota. Porque entonces ya tú tú tienes un psiquismo o tú tienes una patología o un trastorno. Tú no estás midiendo consecuencias, obviamente. No, el delincuente no mide consecuencias. Un sano mental que va a delinquir no mide consecuencias. Por eso es que yo nunca he creído que el fin de la pena tiene 2 fines, la prevención general, la especial. La especial ya para el delincuente a través del tratamiento sociocarcelario para que te reintegre a la sociedad, reinsertarte. Bien, pero la prevención general es la que va dirigida a la sociedad. Claro. Miren, le dimos 20 años, condenamos a 30 años para que usted no lo haga. Eso no llega. El delincuente no consulta la tarifa legal de la sanción antes de cometer el hecho. La prevención general ha sido un fracaso. Bien. Ahora, cuando vemos pregúntame. Eso es muy importante, inclusive por lo que se estuvo debatiendo de si merece o no la pena de muerte que República Dominicana necesita, y ahí entramos en la discusión del dime yo te digo, de la gran cantidad de presos preventivos, de privados de libertad que están cumpliendo condenas que todavía no se sabe. O sea, es una discusión, Balcácer, bastante profunda, que la gente quiere ojo por ojo, diente por diente. Estamos en talión. Sí, lo que pasa es lo siguiente, mira, lo que más le encanta a la humanidad es automedicarse y meterse abogada. Le encanta a la humanidad, no al dominicano, a la humanidad. Por eso en Estados Unidos o en Europa, tú no te puedes acercar a una farmacia para que te vendan un medicamento determinado. No te tienes que venir aquí con un recetario. Los médicos organizaron ese problema. Aquí no te hacen eso. Pues ya se sabe que por 20, 30 años, eso no quiere decir que se va a prevenir el crimen. No, es que porque señores, pero es que ha fracasado la prevención general. Hay que estar claro. Yo estoy de acuerdo con que yo no estoy de acuerdo con la despenalización. Yo entiendo que la pena que causa un efecto resocializante a través de la terapia penitenciaria en el delincuente. Eso es cierto. Eso es natural. Y naturalmente la pena tiene otro fin. Es el contragolpe. O sea, es la venganza estatal en cuanto al daño que tú le has hecho a la sociedad. Todo el Estado debe ser te venga. Vamos a estar claros en eso. Usted dijo algo también, la reinserción social. ¿Está capacitado República Dominicana verdaderamente para reinsertar? Te puedo contestar. Yo siempre he tenido mi enemistad con el medio penitenciario. Toda la vida, ¿eh? Pero aquí se está cumpliendo. Veamos. Aquí, un 5% apenas te puede reincidir. De la matrícula que sale, que purga, que expía la pena, quizá un 5%, un 3% vuelven al medio del gasto. Es una realidad, es un triunfo. Así lo han dicho ellos en entrevistas que hemos realizado. Eso está demostrado. Incluso entidades, bancos, compañías, si el liberto, no muestra que participó en los talleres, en los cursos, no te da colocación. Claro. Porque, y así que tiene que ser, porque si tú cometiste el crimen, ¿no? Tú debes, tú pagaste. Entonces van a seguir con la ficha tuya, con el obstáculo. Bueno, hubo bastante discusión con el caso Moliné y Llena Saibar también, no, pero... No, lo que pasa es que eso se manejó con un canal de televisión. Sí. Lo que no se manejó fue la muerte de la niña de la friturera de la Nicolás de Obando con José Fabrea, que le atravesaron el útero a ella. Eso no interesó. Exactamente, de eso también queremos hablar, porque hay una sanción moral que debemos desde aquí a los colegas de la prensa, además comunicadores, estuvieron preguntándole a la ciudadanía
¿Qué merecía el Puerto Real? ¿Qué merecía este confeso o posible asesino? Todavía no tenemos, en definitiva, una investigación que nos diga a cuenta clara. Ahora bien, Balcácer, o sea, ¿qué pasa con la sociedad dominicana cuando tiende a juzgar de antemano sin...? La sociedad dominicana está esquizoide, o sea, está partida por mitad. Veamos. Antonio Saglú entendió que se obedeció a la dictadura de Trujillo, las devastaciones de Osorio, los 2 años de Balaguer. O sea, aquí hay una cultura del doble expediente. La sociedad está descreída y es natural, porque nos acompañaron 50 años de mentira estatal sobre ciertas verdades. Este mismo caso de este señor, ¿qué ocurre? Fíjate la moda de él, su moda metálica, los anillos. Existe, señor, lo que se llama el trastorno de la personalidad por exhibicionismo o por narcisismo. Los trastornos que eran los llamados psicópatas, ya eso está inserto dentro de lo que se llama la CIE-10 o la Clasificación Internacional de Enfermedades, que fue la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el 1992 que la crea. Luego se estableció el Manual del Diagnóstico de Enfermedades Mentales, el DSM. Hoy día el CIE va por el 10. Hoy día el DSM, yo te lo traje aquí, va por el 5. Este DSM lo creó la Asociación de Psiquiatras Americana. Esto tiene una categoría donde te reúne 9 trastornos de la personalidad. Te lo pueden poner fácilmente en una sola página. Mira aquí. Trastorno de la personalidad, grupo B. Trastorno de la personalidad antisocial. Es el psicópata. Ese fue el que le entró a tiro a Ronald Reagan. En el 30 de marzo de 1981, cuando Reagan salía del Hotel Hilton de dar una conferencia. Él vino, aunque el tiro que hiere a Reagan no fue directamente a Reagan, rebotó de la pared y le interesó el pulmón a Reagan. Pero sí han estudiado en estas sociedades los comportamientos, patrones comunes, se sabe algún físico, preferencias, situaciones que puedan dar con que en República Dominicana compartimos. Claro que esos rasgos, aquí hay psiquiatras excelentes. Aquí hay psiquiatras que han estudiado en Estados Unidos. Porque estamos hablando de que cualquiera pudiera ser un potencial. Sí, claro que sí. Claro, porque es que el esquizofrénico, hombre, el esquizofrénico paranoide. A este señor, todos sus amigos, las personas que se han entrevistado, hablaron, bueno, de una vestimenta X, pero de un comportamiento regular. Claro que sí, correcto. Ningún episodio de violencia, correcto, todo muy correcto, tranquilo, muy normal. Correcto, pero tuvo un brote, aparentemente. No sería yo... Sí, estamos buscando por lo que se ha publicado, porque esto es importante decirlo. Ahora, el tema de los trastornos es tan fuerte. Yo le preguntaba a un psiquiatra acá en Los Ángeles, ¿cómo es España en psiquiatría? O sea que España en psiquiatría y oftalmología es lo mejor que hay en el mundo, vamos a estar claros en eso. Barraquel, López Ibor, en España son duros. ¿Tú sabes lo que tuvo que hacer el Tribunal Supremo de España? Hizo lo siguiente, te traje esta lineecita solamente para que tú la veas. Dice aquí, 2 líneas solamente. Sí, este es un código penal anotado de España. Dice aquí, a partir de la sentencia de 29 de febrero y 22 de junio del 88 que pusieron de relieve el obstáculo que se presentaba para continuar negando la condición de enfermedad mental a las psicopatías, la inclusión de las mismas entre los trastornos mentales y del comportamiento en la clasificación internacional de enfermedades CIE, elaborada por la OMS, se ha generalizado en la doctrina jurisprudencial la aceptación de que, escucha ahora, los trastornos de la personalidad son auténticas enfermedades mentales. Hubo que admitirlos. Por supuesto. Obvio, ahora. Por ende, el tratamiento desde la perspectiva criminal, legal, ahora policial, hay un temor. Es diferente. El ignorante entonces sale al paso. El ignorante dominicano. El ignorante dominicano, el que escribe presidente con C. El que comete errores de gramaticales. Porque ¿por qué le dieron un año? Debieron darle 30. No, claro, sí, claro, porque el morboso. Sí. El que nunca se pudo graduar de bachiller. Sí, hay de todo, hay de todo. Hay de todo, pero son mayoría, vamos a estar claros en eso, porque el 4% llegó demasiado tarde. ¿Qué ocurre? ¿Qué dice? Pues entonces suéltenlo. No, eso no es así. Sobre eso, señor, ¿tú sabes lo que significa, Tatiana, un atentado al presidente de los Estados Unidos? Por supuesto.
Está libre. Ahora no hay que andar en la calle, hasta que darte vigilancia psiquiátrica. Tu tratamiento, ¿cuál es tu tratamiento? Tal cosa. Es a los 10 años. Él duró casi 20 años en tratamiento para poder estar con su familia. Vigilado de cerca. Cuando hablamos de los factores ambientales, neurológicos, genéticos, ¿aquí tenemos alguna predisposición en República Dominicana? Lo pregunto porque me preocupa que quizás vemos un crimen cada vez más especializado, más frío. No sé si es percepción mía. Usted tiene todos los años en el ejercicio, dígame. No, mira, yo tuve un caso brevemente de un esquizofrénico paranoide. El paranoide, la paranoia está en el CIE, en el F20. Porque hay 3 esquizofrenias, paranoide, catatónica y hebefrénica. La catatónica es la F20.1 y la catatónica F.02. Él andaba con su esposa y ella lo llevó un reservado. Y él entendió que ella le brindó cerveza para quitarle la casa. La casa que era de él, es verdad, antes de matrimoniarse con ella. Y la ahorcó con el cinturón de ella, él no deliberó. Un juez de primera instancia, de esos jueces, te estoy hablando hace 25 años, con el Código Viejo, el juez le dio 30 años. Y fuimos a la corte y el psiquiatra, Julio Alberico Hernández, que estudió Derecho a partir de ahí, fue y dijo, bueno, si él tiene ese historial, ya había pasado por Guillén, por Báez Acosta, por el doctor, por el psiquiatra forense que tenía la Procuraduría, el único, apellido Ángeles, que hizo altos estudios en París. La Corte la convirtió en 0 la sentencia. El Ministerio Público de la Corte, que es ahora juez, Eduardo Sánchez, que llevó el caso de Van Inter, recurrió a la Suprema y la Suprema le dijo, ¿y para qué tú recurres? Si hay un parte psiquiátrico que dice que él es un enfermo mental, es un esquizofrénico, y ese quedó en 0. Ahora, ¿le dieron seguimiento a él? No. Él pudo haber tomado otro rebrote. Claro. Entonces, el Código Penal actual no tiene esa medida de seguridad, ese seguimiento. Por eso cuando estos abogados, que yo le llamo torpes, cuando le piden a Alejandro Vargas, Alejandro, que es mi amigo, y yo no quiero, yo adoro a Alejandro. Que a propósito, vamos a ver el video de las declaraciones que, bueno, para algunos sectores fueron muy controvertidas por lo que dijo el juez en esa vista de medida de coerción. Y yo le pregunto, ¿usted cree que usted tiene alma y usted cree que tiene corazón? ¿Usted cree, señor, que usted es un ser humano? Ahí está, su opinión. Bien, lo que pasó es lo siguiente, fíjate, Alejandro lleva en sí una forma muy de él porque el juez de la instrucción, o más bien el juez de la medida de cautelar, es un juez que solamente tiene que versar sobre si tú te puedes atar o no al procedimiento, para imponerte medidas de sujeción, claro. O sea, de sujetarte. Garantizar tu presencia en el... Correcto, a través de la prisión, que es la más idónea, ¿verdad? La más encantadora de los agraviados, o colocarte a firmar un libro mensual. Bien. No hay que estar dando consejos como él hizo Anthony Santos. Cuando yo fui abogado de Anthony Santos, que él le dijo, sea más humilde. Usted que no. Él extravasa el rol. Ahora yo sé que esa equivocación de él respira grandeza. Porque no lo hace por maldad. No. Ese es mi criterio de él. Óyeme, mi estadística indica que me envía un 50% para cárceles. Quizás lo que la sociedad dominicana quiere escuchar, Balcás. Es probable. De lo que los medios se harían eco. Él fue un buen locutor. La tarde, la mañana siguiente. Él fue un buen locutor de Radio Popular. Él, excelente locutor, en 100 canciones, 1 millón de recuerdos. Y si nos apegamos a derecho, ¿qué sería lo recomendable en un caso tan complejo como este? De que él no redite eso. Él no puede hacer eso. Pero entiendo que es un asunto de él asimilarlo gradualmente. Porque hay un tema también, la gente ha dicho, bueno, en esas discusiones jurídicas, la seguridad del imputado, que los familiares le propinaron ahí unos golpes en el Palacio de Justicia, y decimos dónde está el debido proceso, dónde está todo eso. Bueno, los familiares, de acuerdo a lo que se ha publicado, no han ido a proveerle ni de alimentos, ni de vestidos, se han alejado, lo han dejado solo en este proceso. Diría la gente, bueno, que lo maten, que lo linchen, se merece todo, pero estamos aquí haciendo un análisis, no quiero que sea a mí la que me linchen saliendo del canal, analizando todo esto de una perspectiva jurídica, o sea, queremos justicia, vamos a hacer la justicia para todos. Sí, lo que pasa es que por eso es que este pueblo es trujillista. Hablando de Trujillo, sí, ahí hay porque es el trujillismo. El nieto te quiere decir. No, es el trujillismo. Yo quiero retomar nuevamente el porqué. Usted decía antes de empezar esta entrevista de manera
pública que todo tiene un porqué. Y nosotros iniciábamos precisamente el programa diciéndonos, tenemos muchas preguntas, vamos a tratar de contestarlas. Cuando se publica el caso, recuerdo esa mañana, yo decía en las redes sociales, más que darle todo lo que la ciudadanía está pidiendo para este hombre, yo quisiera que se estudiara a fondo, que se le hicieran entrevistas, que se le abriera la cabeza a este señor en largos conversatorios para saber qué. O sea, no estamos hablando de algo simple. ¿De qué pudiéramos estar conversando en este caso particular, Balcácer? No es lo mismo una puñalada, salir corriendo, llamé 911 para decir lo que había hecho, llamé a un familiar. No, estamos hablando de días con esos cuerpos allí. Y estamos hablando de menores de edad, estamos hablando de que, de acuerdo a las declaraciones de Jenny Berenice, fiscal del distrito, estaban expuestos de una manera sexual. Dice ahí la prensa, estamos colocando el recorte. Muchas situaciones que le dan a uno a pensar como, caramba, obviamente sabemos que no está bien, completamente normal, pero los por qué. Mira, queremos que usted nos ayude yo a los creo, por qué. mira, para mí, mira, así como los odontólogos declararon, hará cuestión de unos 20 años, 20 o 30 años, estamos en un nuevo eslabón del desarrollo dental. Estamos en la época de los braces. Antes no habían tantos dientes torcidos, ni descarriados, como llaman, descuarrilados, no, ya sí. Parece que con el tema de la... Porque esto es un tema, o sea, no estamos en la época moderna, no, Tatiana, estamos en el postmodernismo. Ya la época moderna pasó. La etapa del postmodernismo, dicen algunos tratadistas de derecho penal y de criminología, conlleva el nacimiento de la denominada sociedad del riesgo. Y eso ha traído como consecuencia la denominada expansión del derecho penal. La expansión del derecho penal es que invita al legislador a reunirse, no solamente para crear impuestos, que eso es lo de ellos, sino para inventar delitos. Ahora mismo, tú quieres comprar una acción en este canal y te pasa de $500,000 de pesos, tienes que declararlo. Pero el legislador también está proponiendo o propuso en el nuevo código 10 años más. Y usted dijo al principio que esto no ayuda para nada, no, ni reforma a nadie, no, porque los legisladores, ni previene ningún crimen. Pero tú le preguntas a un legislador, sin ufanarme, mira, este libro cuesta 2 días de salario a un juez de primera instancia. ¿Tú crees que un legislador le ha dado 110 euros por un libro como este? Que aquí lo compra en Madrid, en papel Biblia. No, ellos no saben lo que es eso. Ellos tampoco buscan asesoría. ¿Tú sabes lo que significa ahora mismo? O sea, que de carácter penal estamos hablando de un galloloquismo, entonces, legislativo. No, eso es un título. Es que el legislador ordinario no te lee. ¿En qué lee el legislador? Pero ¿cómo de que aumentar penas? ¿Pero para qué? Pero te ha demostrado la historia que aumentando penas tú vas a conjurar el problema. Pero en Francia... Me preocupa, Carlos, que con este caso, ya casi que le tuteo y todo. Usted sí, casi, no te puede hacerlo, me preocupa que con este caso no tengamos quizás un patrón a estudiar en el futuro. Tenemos muchos psiquiatras, bueno, dando sus versiones, opinólogos, periodistas, penalistas también hemos leído. Entonces... ¿hacia dónde se dirige en materia criminal República República Dominicana? Bueno, mira, los psiquiatras tienen un punto favorable. Son homogéneos, la mayoría. Sí, tú un psiquiatra apunta, el otro pega la bala. Tienen coincidencia, o sea, tienen un dogma. Bueno, está el tema del libro, todo es claro, base al libro. No, es que tienen disciplina. Tienen disciplina. Yo leí en estos días que Finjus hace una reunión, una convocatoria. Uno de ellos dice, no, que el Código Penal hay que aumentar la pena. Pero este abogado, apellido Rojas León, mi amigo personal y es vecino mío, exhortando al Congreso a que como consecuencia de este hecho, rápidamente el Congreso logre votar el nuevo Código Penal. Pero tú no has estudiado la personalidad de este imputado. Ahora, es verdad, Alejandro Vargas no era el juez para ordenar en ese momento, en esa noche de medida de coerción en atención permanente, una experticia psiquiátrica, no era él. El código tiene un procedimiento para inimputables, que es el que tú tienes que escoger.
oportunamente, con tus documentos, con tus antecedentes, si los hay. Y luego de ahí entonces tú estableces el procedimiento. Que fracasaste con el procedimiento, pues te llévalo al fondo, procurando una mitigación de la pena, una atenuación de la pena, o un tema de inimputabilidad. O sea, que verdaderamente usted considera un inimputable. ¿A él? Sí. Bueno, vamos por parte. Porque hay que tener el tema. Todavía el tema de enfermedades mentales no ha sido esclarecido, no se ha con los psiquiatras, comprobado. no, ni siquiera con Okay. el CIE-10 ni con el DMS-5. No. Ahora, lo que yo estoy claro en una cosa, las penas no se mitigan, salvo excepciones. Entonces, señores, ¿qué? Pero es que nadie quiere ser loco. Entonces a ti te dicen, por ejemplo, Tatiana, ¿tú sabes quién tiene Alzheimer? Fulana, ¿tú lo crees? Y se dice No, que... Dame un segundito. Sí. Fulano tiene Alzheimer. ¿Cómo? Pero fulano tiene un Parkinson, o sea, un disturbo neurológico. ¿Y tú lo crees? Ahora, cuando fulano van dado tiro, no que está loco, no, ya tú no lo quieres creer. No, eso tú no lo crees. ¿Por qué no? Pero él habló con la amiga, él hizo esto, él hizo aquello, quería un abrazo, dijo que se sentía de tal o cual manera. Bueno, inclusive se publicó que pensaba en quitarse la vida. Bueno, el tema es que no por el suicidio, porque aquí, si tú ves las estadísticas de los suicidios, aquí hay un suicidio diario, que es un tema de estudio, obviamente. Por supuesto. Pero volviendo al tema de este infausto, hombre, yo entiendo, lo primero es por prudencia, que a él hay que evaluarlo. Claro. Una junta médica. Varios especialistas. Claro, de la Sociedad Dominicana de Psiquiatrías. O también psicólogo. Ahí está Huberto Bogar. Huberto Bogar es una lumbrera, es lo mejor que hay en América Latina para mí. ¿Y qué se puede sacar también de él para casos futuros? Porque entiendo Claro. que Puerto Real, desafortunadamente, un caso, pero para el futuro, penal, criminal, psiquiátrico en este país. Pero vemos entonces luego un ministerio público que lo que le interesa es llevarle a la población un cóctel de sanciones, porque, ¿cómo te digo?, viven solamente en el día a día, no creen en espacios de desgracias de la psiquis, como el caso que se sospecha de este individuo, porque esto no es un caso normal. No estamos hablando de este individuo que agarró a la mujer, cometió que no el feminicidio, como llaman, el femicidio, que la mató, que sintió un celo, que una reacción. Ese no es el tema. Es que es un individuo que respondió con una avalancha de puñaladas, me parece, ¿verdad? A niños que no tuvieron que ver con el problema de él. Ahorcados, Sí. a la pareja, múltiples estocadas. No se ha publicado cuántas, pero ya de ver esos detalles, bueno, entendemos que pudieran ser... Y el fetichismo, por ejemplo, y para mí tiene un fetichismo, como que, fíjate, aquí está el fetichismo. ¿Qué pasa con la responsabilidad del bebé, del nonato que, bueno, estaba embarazada la pareja? ¿Qué pasa con ese aspecto penal? No nos queda claro. No, lo que pasa, mira, es que antes de hablar de una sanción, mira, hasta ahora el artículo 295 del Código Penal establece una sanción, en principio, de un homicidio simple de 3 a 20 años. Pero si está acompañado de otro crimen, ya serían 30 años, o si se le agrega ya la etiqueta de asesinato. Había que 296, 297. Es correcto y siguiente, 295, 296, 297. Ahora, hay que determinar entonces el cuadro, si hay algún vestigio patológico en él. Que a propósito, la casa estaba en estos días todavía abierta donde sucedió el hecho. O sea, son de las cosas que en materia jurídica, por el tema de la investigación, de los peritos, de quienes levantan todas estas pruebas, materia criminal. O sea, aquí se ha criticado mucho eso, que te mueven el cuerpo, que te dañan una prueba, que te vician todo esto por ahí. O sea, de verdad, en República Dominicana, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Valcarce? O sea, cosas, una escena de un crimen tan importante como esa que ocurrió, y todavía estamos que en materia, en pañales en ese sentido. Pero tú no tienes Cuando yo vi eso, que la gente se estaba quejando del hedor, todavía porque la casa estaba abierta, la gente estaba entrando, yo decía, pero ¿cómo es posible República Dominicana? Tatiana, mira, la Suprema Corte de Justicia, yo denuncié un martes que el hedor de ese fecal, del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que no debe de llamársele palacio, según entiendo yo la definición del término, el hedor salía a los pasillos, y yo tuve que denunciarlo en un periódico de circulación nacional. Y a las 7 de la mañana estaba un inspector de la Suprema constatando el hecho. O sea, si yo no lo digo, la Suprema no se entera de eso.
Bueno, nos quedamos sin tiempo y me gustaría que usted le hablara a la sociedad dominicana. Yo sé que de una manera u otra nos ha mandado a todos a leer y qué bueno, y a todas, porque hay que formarse, hay que seguir hurgando, leerlo todo, ver toda la perspectiva, no solo la jurídica, sino la social, que dicen los diferentes especialistas. Este caso no concluye ahora, hay muchos otros que deberemos prestarle atención, seguirlo de cerca, pero usted como especialista penal que está en las entrañas, ¿no?, del sistema en República Dominicana. Bueno, lo primero es que hay que tener precaución cómo uno se administra con los demás. Es lo primero. Porque estamos en una sociedad enferma, en primer lugar. En segundo lugar, cada vez que hay, o sea, en la medida que la sociedad ve los cambios de orden económico, la carestía, o sea, la falta de oportunidades, ¿no?, el desempleo, la explosión demográfica, y la gente tiene que vivir. Como la gente tiene que vivir, ¿qué busca la gente? Fundamentalmente ese renglón del tejido social, la juventud, a delinquir. Porque el fenómeno no te habla, Tatiana. No hay un arrancacartera de 30 años. De 30 no lo hay. Ni andando dos en un motor de 35 años. Ahora tú encuentras gente de 60 en droga y contrabandeando y robando el erario público, de 70 años de edad. Pero ese renglón, que es más peligroso, tú lo ves de 15 a 22 años. El fenómeno no te habla. Entonces, hasta que el Estado no agarre esa población y le coloque la mano de obra paga, aunque sea simbólicamente con 5,000 pesos, que tengan el deseo de ir a comprarse unos buenos tenis a la tienda tal o a la casa tal, y que estén con una terapia ocupacional, con un buen polideportivo en sus respectivos barrios, con varios, ¿cómo se llama? El Infotep. El Infotep. Pero que dejen de llevar las 20,000 cartas del partido para darle entrada en Infotep. Vamos a llenar de Infotep los barrios. Mientras eso no llegue, uno tiene que tener mucho cuidado con quién uno se relaciona, con quién uno trata, a quién uno involucra en su casa, quién te va a llevar el gas a la casa, quién te va a reparar la tubería sanitaria, quién te va a hacer el trabajo eléctrico. Tiene que tener mucho cuidado. Ahora mismo, aquí, y no un tema de gobierno en sí, de por sí. No. Es lo que se denomina la llamada teoría del riesgo. O sea, estamos en una época posmodernista, donde ahora mismo un delincuente se te comunica con otro a 5 esquinas y te dice contra la DNCD llega o no llega. Claro. No hay que tener gente en la DNCD. Te llega, te pone una clave. ¿Ya me entendiste? O sea, hay una proliferación muy fina del delito, del crimen. Y por tal motivo uno tiene que, de una u otra forma, resguardarse. Es cuánto uno puede soltar al otro. Esto no es un tema que tiene solución en 1 año, ni en 2 años, ni en 10 años. No. Pero hay que empezar. Y yo entiendo que todavía el Estado no ha empezado. Por ejemplo... O sea, que estamos tardísimos. Pero tú ves todos los pasos de niveles de las avenidas a oscuras todas. Todos los pasos de niveles. Todas las avenidas aquí están a oscuras. Por ejemplo. Cuando iluminan el trayecto de la Pedro Livio Cedeño que impacta Villas Agrícolas, La Fe, con parte de Arroyo Hondo, es anunciado por el ayuntamiento como un gran logro. Entre otras cosas, ya sí que me quedó sin tiempo. Por ahí también iban las declaraciones de Celedonio en estos días, sociólogo, quien hablaba de una desigualdad social. Hablamos de eso constantemente en este espacio. Ese estallido que puede ocurrir en una familia, en el seno de una familia o la misma sociedad, gente desesperada que tiene hambre, que tiene que comer, que tiene que vivir, pues te linke. Gente que está presta a seducirse, ¿no?, por cualquier crimen. Muchísimas gracias, No, y ante Carlos. ciertas impunidades también, eso crea irritación. También, licenciado Carlos Balcácer, no sé si decir doctor, licenciado, jurista doctrinario. Me recibí de doctor en Derecho. De todo. Qué bueno tenerle aquí para conversar. Yo espero que se repita. Gracias, cómo no, Tatiana. Porque indiscutiblemente que hemos aprendido mucho, nos estamos cuestionando muchas otras situaciones con todo lo que usted ha dicho en estos minutos, y el espacio queda abierto para seguirle dando luz a la gente que busca y busca y a veces encuentra mucho ruido ahí fuera. Gracias. Nosotros después de la publicidad hablamos del aniversario del MPD. Quédese ahí.
De regreso, muchas cosas que conversar en torno a la izquierda en República Dominicana. Nosotros aquí en este espacio nos hemos hecho la pregunta de si verdaderamente ha pasado algo a nivel de Latinoamérica que ha hecho un poco más pequeña, menos representativa, con menos voz, con menos fuerza. Si por el contrario, como los tutumbotes están en el poder, eso hace que muchas voces se vean silenciadas. No sé, vamos a hablar un poco sobre ello. Del Movimiento Popular Dominicano está de aniversario desde 1956, con sus consignas, con sus luchas, con sus batallas en República Dominicana y sus aliados, ¿por qué no?, en otros países, principalmente de Latinoamérica. Hablemos de Cuba, hablemos de todo eso junto a Higinio Báez, quien es el vocero nacional. Él es escritor, poeta y profesor ante todo, me decía. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está usted? Gracias, muchas gracias. Muy bien. Alegre de estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Yo lancé unas preguntas. Yo decía, ¿qué ha pasado con el movimiento de izquierdas en nuestro país? Bueno, yo creo que la izquierda dominicana... O con la izquierda dominicana, vamos a decir. La izquierda dominicana ha atravesado por momentos muy críticos, de auges a veces, de reflujos otros y de dolorosas divisiones también. Me parece que la propia inmadurez de sus dirigentes, que eran muchachos cuando empezaron a hacer política en este país, a excepción de tal vez los socialistas, Partido Socialista, pero tanto el MPD como el 14 de junio, como el Partido Comunista Dominicano, fueron formados, fueron fundados por gentes muy jóvenes. Y esa juventud no siempre pudo interpretar correctamente la situación política que se vivía. Sin embargo, la fundación del partido, un 20 de febrero de 1956 en Cuba, si uno analiza los documentos, el periódico Libertad, primer periódico que salió una semana después, se da cuenta que los que lo fundaron eran gente de un pensamiento profundo. Ahí estaba López Molina, Máximo Antonio López Molina, estaba Julio César Martínez, estaba Esperanza Fon, estaba Pablo Martínez, estaban los hermanos Andrés y Eleuterio Ramos Peguero, entre otros. Y eran gente muy preparados políticamente, no tan jóvenes, que no solamente dieron una batalla para tratar de probar que el método de las expediciones no era el que podía derrotar a Trujillo, por eso la consigna de lucha interna Trujillo siempre, sino que empezaron a dar la batalla a lo interno de Cuba contra el dictador Batista, y por eso un año después de la fundación del partido, en el 57, desaparecen a su principal dirigente, al secretario general Pablo Martínez. Pero cuando el partido se instala en el país, dirigido básicamente por los hermanos Peguero y López Molina, lo que entra al partido son jóvenes, muy jóvenes, como Maximiliano Gómez, como Amin Abel, los Erickson, etc. Y en ese momento la visión de esos jóvenes era la revolución, pero no se tenía ni la conciencia social suficiente en el país. Salíamos de la dictadura bueno, ni siquiera habíamos salido. El MPD llega en junio del 60 y durante un año batalla contra la dictadura, nos asesinan 87 militantes y simpatizantes, algunos de ellos niños, y solo en el 61 es cuando ya después del ajusticiamiento empiezan a entrar las otras fuerzas políticas como el PRD. Pero eran jóvenes sin una visión clara de poder. Planteaban, por ejemplo, un gobierno de transición, prácticamente un asalto al poder, pero las masas de este país, analfabetas, trujillistas, un ejército trujillista, no entendían el lenguaje de la revolución. Por eso el PRD capta ese sentimiento y entonces empieza a hablar de lucha de clase veladamente, con una visión de poder, la presidencia de la República, y logra atraerse hacia sí
la mayor parte de la población alrededor de su consigna. Hay dos elementos que no pueden faltar y es el análisis breve de lo que ha pasado con algunos partidos políticos y dirigentes en Latinoamérica. Quizás la gente se ha visto un poco decepcionada por casos de corrupción, por declaraciones, por movimientos de izquierda que tienden a la derecha y ahí la gente como que se confunde. Es un tema de que el poder se ejerce desde el poder y eso hace que la gente cambie. Los empobrecidos en República Dominicana que dada la práctica clientelar tienen que vender su voto y su voluntad. Todo esto, ¿cómo se analiza en la realidad dominicana? Bueno, déjame decirte, hay muchos analistas de derecha que culpan a la izquierda de su propio fracaso. Y nosotros tenemos que decir que no, que el fracaso de la izquierda no es un fracaso en sí mismo de la izquierda. Es el acierto represivo, coercitivo de la derecha. Control de los medios de comunicación. No, eso no es nada. Compra de voluntades. Eso no es nada. Destrucción de los partidos. Yo te hablo de la masacre de lo mejor del movimiento revolucionario de izquierda en este país. Pero el liderazgo se supone que tiene que pero heredarse también. Fíjate, Manolo Tavares, justo, gran movimiento 14 de julio. Por supuesto. El gobierno le pide que pacte la rendición a condición de respetarle su vida y que se integre a la vida institucional. ¿Qué hace la derecha? Lo asesina después de haber lanzado miles de volantes diciendo entréguense, depongan las armas que nosotros les respetamos la vida, ¿verdad? Para poner un ejemplo. Pero no solamente a Manolo, todos los que estaban en ese momento con él en las manaclas fueron fusilados. Incluso los que no estaban de acuerdo con Manolo, que se fueron inconformes, pudieron salvarse, los únicos. ¿Qué pasa con el MPD? Nosotros perdimos 3 secretarios generales asesinados, Maximiliano Gómez, Roberto Figueroa Chapó, Otto Morales y cientos de militantes. Pero así los demás grupos políticos, todos han perdido militantes y dirigentes en esta batalla. Desmoviliza, desmoraliza. Destruye cabezas pensantes como la de Amin, por ejemplo, la de Maximiliano Gómez, que eran estrellas del pensamiento político, y crean reflujo, porque con la muerte de Maximiliano Gómez en el 71, aquí se produjo un vacío en la izquierda. Aquí no hubo liderazgo capaz de sustituir esa figura. ¿Y qué pasó? Bueno, entramos en un reflujo enorme, porque en el 78 llegó el PRD al poder y aparte de la liberalización de los presos políticos y de ciertas libertades públicas que se crearon, realmente no hubo ningún cambio, ni siquiera la restitución de la Constitución del 63 por la que unos años antes se había peleado en este país. Entonces, cada vez que el pueblo se levanta a exigir sus demandas, lo que consigue es la represión. Pero además, hay 1000 formas de destruir la izquierda. ¿Qué hicieron los norteamericanos con los constitucionalistas? Los sacaron del país, al propio Camaño bajo acuerdo de llevarlo a diferentes países. ¿Qué hicieron con muchos jóvenes izquierdistas? Le dieron visa para los Estados Unidos para sacarlos de circulación. Pregunte qué está haciendo Estados Unidos actualmente con los gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Y te concluyo en la primera parte diciendo, nosotros, la izquierda, tenemos que reconocer que quizá por la extracción social de clase no ha logrado, diferente a otras izquierdas latinoamericanas, una unidad monolítica de todas ellas, ¿verdad? Y actuar como cuerpo, como único cuerpo. Eso nos ha hecho daño, porque, como decía Maximiliano Gómez, de alguna manera ha influido en nosotros el colonialismo ideológico, las potencias de fuera que deciden que son quién es pro-ruso, quién es pro-chino, quién es pro-Fidel, pro-cubano, etc. Pero un fantasma comunista todavía, en pleno 2018. Ahora, con relación a Latinoamérica, nosotros creemos que hay una recomposición que tiende hacia la derecha, desgraciadamente. El imperialismo está metido de cabeza en Latinoamérica, ha salido en parte del Medio Oriente porque allí fue prácticamente derrotado. Y la copa que derrama, ahí está, el loco es en Estados Unidos, el Donald Trump. Exactamente. Entonces, evidentemente, hay una ofensiva, una contraofensiva de derecha en los procesos democráticos de América Latina. ¿Qué está pasando en Costa Rica ahora? Fíjense ahí. Una espada de Damocles, ¿no verdad? Sobre todo lo que sea progresismo, con una cabeza fascista, xenofóbica, atrasada, pseudonacionalista como la de Trump. Y por ejemplo el caso de Evo Morales, gente que ha criticado que quiera seguir en el poder.
Esos casos así. Bueno, yo le voy a decir lo siguiente. No sé su opinión. Yo le voy a decir lo que siguiente. Es un tema de enganche con los públicos sí, también. Yo le voy a decir lo siguiente. Si uno analiza lo que era Bolivia antes de Evo Morales, y lo que es hoy, Bolivia es el ejemplo de lo que puede hacer realmente una revolución democrática en un país de América Latina. No solo para el movimiento indígena, no, para toda la población. Para todo. Pero además, los indios eran cosas en Bolivia. Claro. Se podían Ni vender como una mercancía. Ni derecho, ni voz, se ni podían nada. vender como una mercancía y hoy son Así el sujeto principal. Es. Es más, ni Marx soñó que los indígenas podían ser poder un día en un país de América Latina. Y no vamos a entrar en el debate Chávez porque nos No quedamos hay que sin entrar. tiempo, pero yo creo que la gente también tiene que revisar un poco la historia, ¿verdad? Debemos no solo en un circunscribirse programa a Nicolás Maduro, lo con que está pasando tiempo. hoy. No, hay que hablar de la izquierda, latinoamericana y dominicana en adelante. Yo quisiera saber si tendrán actividades en Santo Domingo o en la geografía nacional. Tenemos más de una actividad, pero hemos concentrado el esfuerzo en Santo Domingo. Este domingo 18, en el Centro Cultural Narciso González, a las 10 de la mañana, nuestra organización, el histórico, el heroico, el glorioso, el valiente MPD, va a hacer un acto conmemorativo del 62 aniversario de la fundación del partido. Y estamos invitando abiertamente a todo este pueblo para que escuche una propuesta política que vamos a dar a conocer ese domingo. Una propuesta táctica que se conecta en parte con lo que yo había avanzado, de la necesidad de unir al pueblo para transformar este país, para construir bienestar y para que el pueblo definitivamente sea sujeto del cambio y actor principal de sus propios intereses y de sus sueños. Bueno, acuéstese temprano, que eso es ahorita, 10 de la mañana tiene que estar ahí, o sea que a las 9 en pie todo el mundo. Y la prensa está invitada. invitada. Para estar presentes, claro que sí, para construir bienestar, me encantó eso. Movimiento Popular Dominicano, 62 años ya, gracias al profesor Higinio Báez, vocero nacional del MPD, por estar con nosotros en Así las Cosas. No, las gracias a ustedes. Y nos quedamos sin tiempo por esta semana, yo despido con una sonrisa, yo quería hacerlo así porque hemos estado hablando de temas muy tristes, de muchísimo dolor para la sociedad en República Dominicana. Que las cosas cambien pronto en materia política, en materia judicial y social sobre todo. Seguiremos revisándonos y revolucionándonos también diariamente. Hasta la próxima semana. Feliz fin de semana.